Como es costumbre, a finales del año pasado, The Economist nos entregó esta portada, mostrándonos su visión de lo que sería el 2021. Y hoy toca volver a analizarla para ver cómo todo lo que adelantaron se fue cumpliendo. Recuerden, no son predicciones, es agenda. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Como el año pasado, hoy revisaremos mi interpretación de la portada de Whirling 2021, la portada premonitoria de The Economist, donde nos adelantaban lo que ocurriría este año. Me parece importante hacerlo, ya que ¿de qué vale un análisis sin la responsabilidad de revisarlo? Pero sobre todo, para demostrar que no somos unos locos que ven conspiraciones en todos lados, sino que realmente existen personas en las sombras detrás de los gobiernos que mueven los hilos del mundo. Esos prestidigitadores de la realidad, esa élite Illuminati. ¿Comenzamos? Vemos que la máquina está decorada por un amanecer, el símbolo del nuevo día, de la nueva era, del nuevo orden. Cuando volví a revisar este video, me sorprendí con el amanecer. ¿Notó esos colores? ¿No le recuerda a algo? Mire estas portadas. Siendo históricamente el círculo el símbolo del sol, y fuimos viendo cómo ese naranja al principio se tornaba un rojo intenso. Como dije, cada vez está más cerca ese amanecer, ese nuevo mundo que están planeando. Este juego genera deuda, lo mismo que nos espera este año. Ya son muchos los analistas que hablan de que en el 2021 ocurrirá un crash económico. Ya veremos qué ocurre. Si bien el crash afortunadamente no llegó, sí es curioso, o no tanto para nosotros, que conocemos la Agenda 2030, el desplome que tuvo la economía de Estados Unidos, llegando a la peor inflación en 31 años, y con peligro de entrar en default, e incluso los problemas de China con el caso Evergrande, pero de eso ya hablamos bastante en el canal. Luego, en el análisis, leímos este artículo, los 10 puntos a tener en cuenta para el 2021, donde destacamos dos casos: la discusión de si el pinchazo sería libre u obligatorio, y que este será el año del déjà vu, donde no solo volveríamos a ser confinados, sino que se realizarían todos los eventos aplazados en el 2020, algo que lógicamente se cumplió. Justamente, comenzando el análisis del primer rollo, nos encontramos ese panorama, la lucha contra el patógeno, los pinchazos y la nueva normalidad, donde, por más pinchazos, seguiremos entrando en cuarentenas por las nuevas cepas. Un eterno ciclo de nunca acabar. Por eso, quiero detenerme en esta reflexión. Pero recuerda aquel informe del MIT. Viviremos por un largo tiempo más, entrando y saliendo de cuarentenas. Esa será la nueva normalidad. Y por eso, el signo de interrogación al final. Recuerde, problema, reacción, solución. Aparece el virus, se encierra a la gente haciéndole perder sus libertades, nos venden una solución placebo para finalmente lograr su plan, la nueva normalidad. Problema, reacción, solución. ¿Recuerdan?
Y ahora quiero detenerme en esta persona, la que lleva el barbijo. Véalo atentamente. Seguramente haya visto muchos debates sobre si realmente sirve portar las mascarillas para protegernos del contagio, o si en realidad su uso continuo termina siendo perjudicial para nuestra salud. Pero también hay quienes dicen que funciona como un bozal encubierto, y esto podría extenderse al distanciamiento social, a la estigmatización de las personas. Se dice que el pueblo unido jamás será vencido, y al final lograron separarnos. Ahora también vemos que esta persona tiene los ojos cerrados, y si seguimos esta línea, es como si no viera la realidad, como si aceptara todo sin cuestionamiento. E incluso hasta sus orejas aparecen de negro. No veo, no hablo y no escucho. No veo la realidad, no escucho otras opiniones y no me quejo. Piénselo. Esa persona es el ejemplo perfecto del borrego, aquel que acepta todo sin cuestionamiento. Es lamentable que últimamente lleguemos siempre a la misma conclusión. Nos están acostumbrando a vivir en un mundo donde aquel que piensa, que cuestiona la realidad, es un bicho raro, una persona conflictiva que hay que apartar de la sociedad. Pensar se volvió pecado. Vemos al gran protagonista, al ganador de las elecciones, Joe Biden. Con una sonrisa cómplice, él sabía perfectamente que sería el ganador. Sobre él vemos una bomba que haría referencia, y como vimos en los puntos anteriores, al acuerdo armamentístico de Irán, aunque también nos trae malos recuerdos de antiguas portadas. Qué curioso, justo lo que hablamos en mi último video, donde revisamos los artículos y portadas más interesantes del año de The Economist. A los meses de esta publicación nos mostraron esta portada. Y al final, en todo 2021, no se logró llegar a un acuerdo sobre el tratado nuclear con Irán. Ahora debajo vemos una bandera de Estados Unidos, fragmentada, un país dividido. Ya vimos las tensiones que se vivieron durante el gobierno anterior, protagonizada por grupos extremistas de ambos bandos. Tensiones que seguramente seguirán en aumento. Y así fue. De hecho, el gobierno de Biden va camino a perder las primarias en 2022, por lo que no solo perdería el control del Congreso, perdiendo prácticamente todo su poder, sino la posibilidad de una reelección. Casi que este es el rollo del fracaso. Y finalmente vemos el logo de TikTok, una aplicación que Trump intentó prohibir acusándola de espionaje. Una aplicación que le interesó mucho a Bill Gates, quien intentó comprarla. Recuerde, la información es poder. De todos modos, dicen que Biden comparte las sospechas de Trump sobre TikTok, Huawei y la tecnología china, por lo que veremos qué decisiones toma. Con TikTok me equivoqué. Biden, al final, terminó derogando la prohibición de las apps chinas en Estados Unidos. Quizá por eso, el logo de TikTok asoma en su rollo. En el siguiente cuadro, la gran incertidumbre del año, como lo muestra nuevamente el signo de interrogación, la como ellos definen recuperación desigual de la economía. Los analistas económicos hace algunos años que nos vienen vaticinando una posible crisis, y en este mundo devastado por la pandemia, esta parece estar cada vez más cerca. Al final, al igual de como decimos con la falla de San Andrés, el tema no es si pasará, sino cuándo. Y este año parece tener todas las fichas compradas. Nuevamente,
La crisis nos llegó, pero dejé la posibilidad abierta. No sé si pasará, sino cuándo. Y este año se preparó un peligroso caldo de cultivo. Desabastecimiento, crisis energética, los problemas de la economía china, como Evergrande, y la inflación en Estados Unidos. Ya veremos qué nos depara el 2022. Ahora bien, es clásico el enfrentamiento en estas portadas de las dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Y mientras el Estados Unidos de Biden parece estancado, frenado, fragmentado, el gigante asiático está en movimiento, un movimiento ascendente. La pandemia trajo grandes beneficios a la economía china, que además se proyecta como la primer potencia mundial en energía eólica marina, pudiendo superar este año al Reino Unido. Pero también vemos que este ventilador está caído, que claramente representa las discusiones anuales cada vez más intensas sobre el calentamiento global y las energías renovables. Sobre China, nuevamente dimos en el clavo. Más allá de lo de Evergrande, China logró superar en el 2021 a los Estados Unidos como principal potencia mundial, e incluso logró su objetivo de ser también el primer productor de energía eólica. Y ahora, en perspectiva, entiendo por qué el molino se encuentra inclinado hacia la derecha. Apunta hacia el rollo de China, alejándose de los Estados Unidos. Y es que el Congreso de los Estados Unidos rechazó los planes de Biden sobre la energía eólica. Mientras Estados Unidos se estanca, China crece. Finalmente, en el último rollo, vemos un cuadro en alza, un incendio forestal y el logo de Zoom. Si me lo pregunta, y viendo que esta nueva normalidad continuará, la vida virtual seguirá abriéndose paso, mientras que vemos cómo se nos bombardea con noticias aterradoras, como el alza de números de infectados y muertos, como lo presentó el epígrafe de esta portada, como las consecuencias del cambio climático, para afianzar esta nueva normalidad. Y al final, volvemos a ver a nuestro amigo el patógeno, volviendo a aparecer, y es que ya no solo se habla de la segunda ola, sino hasta una tercera. Todas estas medidas nos llevan siempre al mismo lugar. Si bien el análisis fue correcto, hay algo curioso y escalofriante escondido detrás de esta portada. Ya dirán ustedes si solo es mi imaginación, pero mire ese árbol en llamas. Ese árbol es muy similar al pino canario, uno de los símbolos naturales de la isla de La Palma. ¿Casualidad? ¿Realmente lo creen? Sí, tal vez solo sea mi imaginación. Finalmente, vemos las luces de la máquina, que se encienden para celebrar al ganador. 11 luces de victoria, 11 luces en rojo y amarillo. Y como sabemos, los colores no están elegidos al azar. Los colores de la bandera china. 11 luces, o en romano, X, Y, Xi, igual que su presidente. ¿Hace falta agregar algo más? El origen del patógeno, el estandarte comunista, que logró sus 100 años en 2021, y aquel que dirige la economía mundial, sobre todo siendo uno de los responsables del desabastecimiento y la crisis de los semiconductores, el gigante asiático. Al final de 16 predicciones, solo me equivoqué en 5. Creo que no me fue tan mal, ¿verdad? Además, hay cosas como las del árbol de La Palma que uno no la nota hasta que éstas lamentablemente ocurren.
Ya veremos dentro de un año cómo me fue con su respectiva portada. Como conclusión final, vuelvo a quedarme con las palabras de Tamara Rojo. El show debe continuar, y en este show la casa siempre gana. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.